Buenas noches, chicos. Buenas noches. Buenas noches, profe. Bueno, bienvenidos, ¿verdad? Esta es la tercera clase de séptimo. Hoy vamos a ver el tema de registro formal e informal, ¿verdad? Aquí yo les estoy compartiendo la presentación. No sé si la ven, ustedes me indican. ¿Sí la ven? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, bueno, chicos, hay 6 participantes. El grupo creo que es más grande, ¿verdad? Pero vamos a iniciar y si alguien se integra, pues en el transcurso de la clase. El tema de hoy se llama registro formal e informal en el lenguaje formal e informal, ¿verdad? Em, Este tema es muy parecido al de la semana pasada, cuando hablábamos sobre la forma de tratar a una persona, que teníamos 3 pronombres. ¿Cuáles eran? Eran el voceo, ustedeo y tuteo. Y tuteo, muy bien, ¿verdad? Y dependía del contexto en el que yo me podía encontrar, si era una reunión académica, si era, no sé, una exposición inclusive, una reunión de trabajo, donde yo necesito tener toda una formalidad en todo el contexto de la palabra, tanto en mi lenguaje, en mi comportamiento, en mi vestimenta. Ahora bien, si yo me encuentro en una situación totalmente informal, como en una reunión de amigos, en mi casa, donde yo no tengo que tener tanta formalidad, pues ya el contexto en forma general es informal. Y asimismo se trataba una persona. Cuando nosotros vamos a tratar de usted, es un contexto más formal. Cuando yo la trato de vos o de tú, ya es un contexto más de amigos, ¿verdad? Eso era lo que habíamos dicho. Ok, y había algunas técnicas para poder identificar cuando era un toteo, cuando era un voceo y cuando era un ustedeo, ¿verdad que sí? Sí, ¿verdad? Ok. Hoy vamos a ver lo que ya es el lenguaje en sí, todo el lenguaje, no solamente la forma de dirigirse. A ver, vamos a pasar la diapositiva. Ok, vamos a ver. Dice informal en el primer recuadro. Si están viendo la presentación, ¿verdad? Si hay algún momento Sí, en que no la ven, me avisan. A veces yo la reproduzco y se me reproduce solo a mí, no a ustedes. Entonces ahí, y no me doy cuenta. Entonces sí tienen que informarme. Entonces, la parte informal es que tenemos el primer ejemplo, ¿verdad? El recuadro celeste es el que usamos cuando hablamos con amigos y personas de confianza, ¿verdad? Que estamos en una fiesta, estamos tal vez en una tarde de café, compartiendo. Y la parte formal, que es el rosadito, utilizamos el usted, ¿verdad? El ustedeo, y es el que usamos cuando hablamos con ancianos, autoridades o personas con quien tenemos este, confianza, pero que también hay una formalidad, ¿verdad? Muchas veces cuando hablamos con una persona adulta, pues sí tenemos que utilizar un poco de formalidad, ¿verdad? Porque no vamos a llegar a hacerle alguna broma o a utilizar un lenguaje un poco coloquial, ¿verdad? Incluso ellos se pueden molestar o se pueden ofender. Entonces, es importante ver dónde yo aplico lo formal o también la parte informal. Por ejemplo, la autoridad.
tenemos en la imagen un policía. Puede ser un policía, puede ser, no sé, un jefe de algún lugar donde estamos ingresando, puede ser un docente, puede ser un director, puede ser alguien administrativo de alguna empresa. ¿Ves? Entonces nosotros tenemos que ver qué autoridad, con cuál es la autoridad con la que yo este, me estoy comunicando. Y asimismo yo tengo que tener como esa formalidad. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, a mí me pasó, valga la redundancia, el año pasado que yo cité un padre de familia. A mí no me molesta, pero sí es importante em, cómo sentir como ese respeto hacia la autoridad de parte del papá. Me trataba como de vos siempre. Yo imagino que es que él ya tiene como ese tipo de lenguaje, él se expresa así siempre, pero a fuerza de costumbre me estaba tratando de vos. El niño me trata de vos. ¿Por qué? Porque el papá, porque él escucha y ha aprendido del papá. Entonces es importante tener en cuenta que si yo voy donde un maestro, no por nada, sino también como por el ejemplo que yo le voy a dar al niño, tratar siempre de usted o con el director, no sé, ¿verdad? Donde yo me encuentre, yo tengo que ver el contexto y también es esa parte, ¿verdad? De saber cómo dirigirme. Ok. Vamos a ver las características de este registro, del formal e informal, oral y escrito. Esa parte es muy importante. No solamente yo me refiero a la parte oral, que muchas veces uno se enfoca como solamente en esa, sino también la parte escrita es importante. Ahora bien, la parte escrita tiene algunas ventajas. Yo puedo retroceder, revisar y corregir. En la parte oral no hay esa ventaja. Ya yo lo que dije, lo dije mal y bueno, lo que puede quedarme es como disculparme, pero nada más. En la parte escrita yo puedo hacer correcciones, ¿verdad? A no ser que sea como en algún correo que yo lo envíe sin hacer la corrección. Sin embargo, en correos o en mensajes de WhatsApp, yo tengo como ese tiempo, ¿verdad? También de revisar comas, mayúsculas, sangrías, todas estas características que tiene el lenguaje escrito, yo lo puedo aplicar. Chicos, regáleme un segundito. Bueno, chicos, entonces, dentro de las características, vamos a verlas, ¿verdad? Que están en la siguiente diapositiva. No sé si tuvieron chancecito de revisar la diapositiva. Ok, dice, el registro lingüístico es la variedad de uso de la lengua que depende del contexto, del estatus del receptor a quién se dirige el mensaje y de las costumbres del grupo social y de las personas con quienes se produce la comunicación. Entonces también es importante saber cómo la costumbre, como el ejemplo que les daba anteriormente, la costumbre que tiene la persona a la hora de comunicarse. A veces nos malacostumbramos y hablamos solamente con un voceo, ¿verdad? En general, y tenemos que saber que a veces tenemos que tener como esa diferencia. Los registros se pueden clasificar por la confianza existente entre el hablante en registro formal e informal y según el canal utilizado en el registro oral y escrito.
Cuando se establece una comunicación, el lenguaje formal o informal que los hablantes utilizan dependerá del contexto, la relación que existe entre los involucrados, el tema y el objetivo con que se inicia el acto del aula. Eso es muy importante, ¿verdad? La comunicación que nosotros podemos tener. Ok, cuando se establece una comunicación, el lenguaje formal o informal que los hablantes utilicen dependerá del contexto. ¿Verdad? Es muy importante saber en qué contexto yo me encuentro. La relación que existe entre los involucrados, el tema y el objetivo. El objetivo en el que yo me encuentro, ¿verdad? Si es una entrevista, lo que yo les mencionaba anteriormente. Si es una entrevista o cuál es el objetivo o una reunión, ¿verdad? O simplemente es una reunión de amigos para divertirnos porque hace mucho que no nos vemos. Ante, ante contextos de mayor formalidad, cuando los hablantes no se conocen demasiado, se utiliza el registro del lenguaje formal, que establece una serie de códigos lingüísticos particulares como el uso de usted, o la preferencia de formas correctas, enunciación y de pronunciación. Por ejemplo, me dirijo a usted a fin de solicitarle, eh, de solicitarle información con respecto a horarios y aranceles para los cursos del próximo año. Entonces, por ejemplo, yo llego al instituto. Entonces, la persona que está en recepción, pues yo no la conozco, yo no tengo amistad con ella. Tal vez sé cómo se llama o tal vez no. Entonces, yo no puedo llegar a decirle, mira, vos podés. No, yo tengo que saludar, ¿verdad? Tengo que llegar con un saludo, decirle qué es lo que yo necesito, ¿verdad? Para que la persona pueda también dirigirse a mí y dar la información que yo requiero en ese momento. ¿Verdad? Entonces, eso es un ejemplo. Otro ejemplo es también en el acto de la comunicación, cuando yo doy una exposición, se da mucho en la parte, bueno, de colegio formal, ¿verdad? Y también en la parte de universidad, ya donde nos piden exposiciones, donde yo tengo que ser totalmente formal, porque mi informalidad puede costarme puntos en mi nota. Entonces, dependiendo cómo yo hablo, dependiendo cómo me comunico de forma gestual, inclusive en la parte escrita, ¿verdad? Bueno, siempre a uno le piden la parte oral y la parte escrita, donde también califican un montón de cosas, ¿verdad? Que comas, que ortografía, que letra, bueno, orden, un montón de cosas. Entonces esa es una comunicación totalmente formal, ¿verdad? Que yo tengo que establecer. Cuando yo empecé a estudiar, había un curso que se llamaba impostación de la voz, ¿verdad? Porque los docentes hablamos mucho y tendemos a dañar un poco las cuerdas vocales, porque hay días que pasamos hablando todo el día hasta las 9, 9:30 de la noche, dependiendo de cuántas clases demos y quizás desde la mañana. Entonces, nosotros tenemos que aprender a utilizar la voz para no quedarnos en voz rápidamente. Este, y el profesor nos ponía a exponer todas las semanas teníamos que exponer. Entonces, con solo que nos diéramos media vueltita, ¿verdad? Él decía, no, ya te bajé un punto porque le estás dando la espalda al público. Entonces nos enseñaba mucho
como esa parte de formalidad, cómo teníamos que ponernos el frente del público, cómo teníamos que dirigirnos, seguridad, mirar las personas, hacer algunos gestos, ¿verdad? Para que ese lenguaje fuera atractivo. Muchas veces uno va a ciertos lugares de conferencias, de charlas y demás, y lo que hace es dormir. ¿Por qué? Porque la persona que está dando esa comunicación, pues y su voz está tal vez muy bajita, eh, y nos aburrimos, ¿verdad? Entonces nos enseñaba muchas técnicas en esta parte. Siempre nos enfocamos un poco más en la parte formal. ¿Por qué? Porque la parte informal es más fácil, ¿verdad? Es lo que hacemos todos los días y con cualquier persona o inclusive con las personas más cercanas. Entonces, la parte formal es la que nos cuesta un poco más. ¿Por qué? Porque hay que prepararse, hay que investigar, hay que conocer, hay que, ¿verdad? Revisar mucho. Ok. Ok, por el contrario, el registro de lenguaje informal se utiliza cuando los hablantes tienen una relación de mucha confianza, como en las conversaciones familiares, amigos. En este caso, el lenguaje es coloquial, poco elaborado, espontáneo, cálido y muy expresivo. Por ejemplo, mañana vamos al cine, ¿qué te parece? ¿Verdad? Entonces, es un ejemplo de lo que normalmente nosotros podemos hacer en este tipo de lenguaje. Vamos a ver las características del formal e informal. Vamos a ver. Esta parte es muy importante porque en muchas ocasiones, para efectos del examen, nos piden completar ciertos esquemas o nos piden completar alguna característica, nos ponen tres en el texto y una a completar, ¿verdad? Ya sea en el formal o informal. Dice, el formal implica un mayor cuidado en la formulación de las palabras y las oraciones, tanto en el oral como en lo escrito. Yo debo ser coherente, debo formular con fundamento, debo ordenar mis ideas en el lenguaje oral y escrito. En el lenguaje formal no se utilizan las muletillas. ¿Quién sabe qué es una muletilla? Como cuando uno dice, mientras Ujú. piensa cómo Mientras seguir la pienso. oración. Exacto. Eso es como, vamos a ver, cuando yo no me preparo muy bien para dar cierta exposición o me pongo muy nerviosa en una entrevista o cuando hablo con alguien de autoridad me pongo nerviosa, entonces se me van un poco las ideas. Entonces, para como que llenar ese campo de ideas, hay una muletilla, ¿verdad? Como decía el compañero, a veces hay hasta inclusive sonidos. Recuerdo un muchacho hace muchos años que en la iglesia nos ayudaba y daba formaciones y entonces él se quedaba, y eso aburrió mucho a la gente, ¿verdad? Decía una idea, esa es una muletilla que él tenía que corregir y cuesta mucho a veces aunque yo me preparo mucho, si ya yo la tengo incorporada en mi lenguaje, perdón, en mi lenguaje, cuesta mucho, también el corregir. Ok. Utiliza un léxico más rico y refinado. Estamos en el formal. Utiliza fórmulas de cortesía y es cuidadoso con la dicción. Requiere de un interlocutor más preparado, ¿verdad? Lo que yo les decía, es importante que en este lenguaje yo tengo que prepararme, ¿verdad? Yo no puedo llegar a improvisar. Es propia de situaciones de rigurosidad en el comportamiento, como eventos de gala, presentaciones de negocios o actos académicos. Ok. Ahí tenemos las formales. Ahora vamos a devolvernos para ver las informales en el recuadro. Las informales, como yo les decía, utilizan un estilo directo y rápido, enfocado en la inmediatez comunicativa y no en el cuidado o el esmero. Como yo les decía, es más como soy yo.
Se vale de barbarismos, muletillas, vulgarismos y otros giros coloquiales que le confieren mayor expresividad en un contexto de confianza, ¿verdad? Entonces, em, ya el contexto es más de confianza, no hay preparación previa, no importa porque estoy con personas en las que me conocen, entonces no importa. Aquí se valen las muletillas, no importa que hayan muletillas, no importa que hayan vulgarismos. De hecho, vulgarismos no me refiero a palabras feas, sino me refiero a palabras como muy dadas de nuestra cultura, como mae, mira, cómo estás, todo bien. Y inclusive yo he escuchado, sobre todo en varones, que utilizan como ciertos apodos, ¿verdad? Para dirigirse, pero en realidad es algo como de cariño, porque es un muy amigo, ¿verdad? Muy compita, ¿verdad? Entonces, este tipo de giros coloquiales se utilizan mucho. ¿Por qué? Porque es totalmente un contexto muy casual, muy de confianza. Utiliza un léxico más reducido e inexacto, abundante en comodines. ¿Verdad? Entonces, las palabras que normalmente yo utilizo. Prescinde de formas de cortesía y la pronunciación no siempre la más correcta. ¿Por qué? Porque no importa eso, como lo que yo normalmente hablo. Sin embargo, chicos, esto es mío. Esto es como yo pienso, mi humilde opinión. Acá donde dice prescinde de formas de cortesía, aunque yo sea muy amiga, para mí siempre es importante un saludo, ¿verdad? Yo no puedo llegar y meterme así nada más, aunque sea muy amiga mía. Eh, un léxico más reducido, inexacto, abundante en comodines y la pronunciación no siempre es la más correcta. Aquí yo tengo que tener cuidado. Si yo me acostumbro a tener una pronunciación muchas veces incorrecta, me va a costar mucho cuando yo pase a la parte formal, cuando yo necesite irme a la parte formal porque tengo una entrevista, tengo una reunión, se me puede salir ciertas comodines, como dice ahí, o se me puede salir ciertas palabras que no están de una forma correcta y se va a ver mal en mi persona, inclusive me puede perjudicar, ¿verdad? Entonces, esta parte es importante. Chicos, a veces yo meto como ciertas anécdotas o, o- o cosas, ejemplos, ¿verdad? En los que uno vive día con día. Recuerdo que en uno de mis anteriores trabajos necesitaban una profesora de español para tercer ciclo, que era mi persona. Y luego necesitaron una persona para bachillerato y querían que se dividiera, ¿verdad? Porque querían preparar bien a los de bachillerato, que porque el examen, y que porque y que por el que el otro. Entonces, nos dividieron así. A mí me tocó primer ciclo, yo estaba iniciando, entonces yo dije, yo quiero tomar tercer ciclo, perdón, séptimo, octavo y noveno, y por el tipo de materia, porque yo estoy iniciando y los otros chicos de bachillerato necesitan hacer examen, bueno, demás, ¿verdad? Resulta que llegó la profesora, una señora ya un poco mayor, un poco grande, como a una edad mediana, ¿verdad? No sé si más de 50 años o algo así. Muy buena, sabía muchísimo, tenía mucha experiencia, muy carga la señora, pero resulta que trataba de más a los estudiantes. Entonces no iba, no va, no va. El contexto era formal. Yo estoy dando una clase, sobre todo si es una profesora de español, tiene que hablar bien. Hablar bien. Ahora, a veces hay problemas de dicción, ¿verdad? Ya eso es otra cosa, ¿verdad? Que me cuesta pronunciar articulación, eso es otra cosa, ¿verdad? Eso ya yo lo estoy trabajando, pero ya es otra cosa. La parte de que yo les hablo de más, les hablo de eso, no, eso no está bien y eso yo lo puedo corregir fácilmente, ¿verdad? Entonces, es también esa parte de saber yo tratar y saber interpretar o distinguir en qué momento tengo yo que tratar a una persona así. Yo no puedo tratar así a un estudiante, ¿ves? Entonces, yo sí sé que la parte informal es como más relajadita y más,
pero yo tengo que cuidar mucho de no acostumbrarme a hablar mal porque para cuando yo tengo que necesite hablar bien, me va a costar. Es propio de situaciones de mucha confianza o mucha libertad y no se requiere tanto respeto. Esto es cierto, ¿verdad? Cuando yo estoy con amigos y demás, pues obviamente se respeta a uno como persona, pero no hay como esa misma atención, ¿verdad? Como si yo estuviese hablando con mi jefe o demás. ¿Dudas hasta acá? Todo súper bien, profe. Súper bien. Ok. En realidad estos son temas muy facilitos, no tienen mayor complejidad, ¿verdad? Sí es como saber leer bien, mucha comprensión de lectura a la hora, para efectos de examen, obviamente, ¿verdad? Pero en sí, a la hora de la explicación, no puedo perderme como tanto, ¿verdad? No es algo tan complicado. Dice, en el registro oral o escrito, la característica relevante de la situación comunicativa es el canal de comunicación. El canal de comunicación entre dos o más personas pueden ser oral o escrito. Cuando una persona habla con otra, el registro se utiliza, es oral. Cuando una persona se comunica por otras, por, se comunica a través de la escritura, el registro que se utiliza es el escrito, ¿verdad? Las principales diferencias entre el registro oral y el escrito tienen que ver con la corrección en el uso del lenguaje. En muchos casos, no en todos, al hablar las oraciones pueden quedar incompletas o se pueden repetir muchas veces una misma palabra. Al ser espontáneo y fugaz, no se puede corregir. Además, sus enunciados se delimitan por la entonación y pausas. Eso no sucede cuando se escribe porque en este caso el emisor cuenta con más tiempo para elaborar los textos. Al ser planificado puede ser revisado para que sean correctos. Asimismo, sus enunciados están delimitados por el uso de puntuación, mayúscula, párrafos y otros formatos, ¿verdad? Entonces, lo que yo les mencionaba anteriormente, cuando la ventaja que tiene el lenguaje escrito es que yo puedo revisar y yo puedo corregir. En el oral, ¿no? Ok. Chicos, estamos a 10 minutos de terminar la primera parte de la clase. Entonces, en este momento vamos a practicar, ¿verdad? Acá vienen varios ejemplos de ítems que han salido en el ministerio. Entonces, vamos a irlos trabajando uno por uno, ¿verdad? Y ustedes lo tienen en la diapositiva. La práctica, yo les voy a dar los 10 minutos que faltan de esta clase, más unos 5 o 7 minutos más de la siguiente y luego vamos a trabajarlos todos en conjunto, a ver cómo les va, si tienen dudas, cómo ven que se presenta en el examen, ¿verdad? Si les cuesta un poquito, etcétera, ¿verdad? ¿Estamos, chicos? Chicos, ¿estamos? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Formal, profe. Sí, ustedes lo que van a hacer es ir respondiendo los ítems que vienen en las diapositivas, cada uno solitos, y luego lo vamos a hacer todos en conjunto. Entonces yo les voy a dar cierto tiempo para que lo hagan y luego lo hacemos todo. Si ustedes salen dudas, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta en cuanto a algún ítem o demás, entonces ahí vamos a ir resolviéndolo todo juntos. Chicos, la clase anterior, ¿tuvieron algún problema para verla? ¿La pudieron reproducir? ¿Todo bien? Sí. Ok. Bueno, entonces voy a apagar la cámara y entonces van a empezar ustedes a trabajar, ¿verdad? Con las diapositivas. Chicos, aunque apague la cámara, yo voy a estar aquí por cualquier duda, ¿verdad?